Imagínate una Italia poderosa, dominando el Mediterráneo, con colonias en África y una influencia que rivaliza con los grandes imperios del pasado. Ese era el sueño de Benito Mussolini. Un imperio que recuperaría la gloria de la antigua Roma. Pero la historia no se escribe con sueños, sino con decisiones, y Mussolini tomó las peores. La gente lo vitoreaba. Su carisma era innegable. Para muchos italianos de los años 20 y 30, él era el hombre fuerte que Italia necesitaba. Un líder que no dudaba, que prometía grandeza y que, a diferencia de los políticos de siempre, actuaba con rapidez. Bajo su mando, las calles se llenaban de marchas, de símbolos fascistas, de un nacionalismo que prometía devolverle a Italia su puesto entre las grandes potencias. Pero lo que pocos veían era que esa imagen de orden y poder tenía grietas, y esas grietas terminarían hundiendo su imperio antes de que pudiera consolidarse. Mussolini no quería ser un simple gobernante. Quería ser un emperador moderno. Un César renacido. Y para eso, necesitaba un imperio. ¿Su primer objetivo? África. En 1935, lanzó su invasión de Etiopía. Fácil, pensó. Italia ya tenía colonias en la zona, el ejército etíope estaba mal equipado y las potencias europeas no harían nada para detenerlo. Y en cierto sentido, tenía razón. Su ejército avanzó, y después de una guerra brutal, Italia se apoderó de Etiopía. Mussolini proclamó que el imperio italiano había renacido. Pero, en realidad, aquí empezaba su caída. Las sanciones económicas, la condena internacional, el desgaste de recursos, todo por un territorio que no le traía grandes beneficios. Pero Mussolini no podía admitirlo. Su imagen dependía de aparentar fuerza, de no dar marcha atrás. Así que siguió adelante con su sueño imperial. España. 1936, la guerra civil estalló, y Mussolini vio una oportunidad. Apoyar a Francisco Franco le daría influencia en el Mediterráneo y un nuevo aliado. Mandó soldados, aviones, barcos, gastó recursos valiosos en una guerra que no era la suya. Y aunque Franco ganó, Italia no recibió grandes recompensas. Solo un enemigo más, la Unión Soviética, que nunca olvidó la intervención italiana en la guerra. Y entonces, el gran error. Alemania. Hitler y Mussolini eran aliados, sí. Pero no iguales. Mussolini creía que podía jugar en la misma liga que el Führer, pero la realidad era otra. Italia no estaba preparada para una guerra mundial. Sus ejércitos aún usaban equipo anticuado, su industria no podía competir con la de Alemania o la de los aliados, y la moral de sus tropas no era la mejor. Pero Mussolini no podía quedarse atrás. Si Alemania se expandía, Italia debía hacer lo mismo. Primero, Albania. En 1939, la invadió sin mucha resistencia. Un pequeño triunfo, pero nada comparado con lo que vendría después. Cuando Hitler atacó Francia en 1940 y la derrotó en semanas, Mussolini vio su oportunidad. Declaró la guerra a los aliados y lanzó su invasión de Francia. Fracaso. Sus tropas no avanzaron mucho antes de que Francia se rindiera ante los alemanes, no ante los italianos. Mussolini quedó en ridículo. Hitler ni siquiera necesitó su ayuda. Pero lo peor estaba por venir. El norte de África. Mussolini quería conquistar Egipto, controlar el canal de Suez y asegurarse un imperio mediterráneo. Pero el ejército británico, aunque en menor número, lo humilló. Derrotas en Libia, en el desierto, en cada intento de avance. Y luego, Grecia. Mussolini pensó que sería una victoria fácil. Lanzó su invasión en 1940 y fracasó de nuevo. Grecia no solo resistió, sino que contraatacó, empujando a los italianos de vuelta a Albania. Hitler tuvo que intervenir, invadiendo Grecia en 1941 para salvar la situación. Otro golpe a la imagen de Mussolini. El imperio de Mussolini se estaba derrumbando antes de consolidarse.
No era un César, era un líder que sobreestimó sus fuerzas, subestimó a sus enemigos y dependió demasiado de Hitler. Y cuando llegó el momento decisivo, Italia no pudo más. En 1943, con el ejército en ruinas, los aliados desembarcaron en Sicilia. El pueblo, cansado de la guerra, se volvió contra su líder. Mussolini fue arrestado, humillado y depuesto. Su imperio soñado había terminado. Pero no su historia. Rescatado por los nazis, Mussolini intentó gobernar lo que quedaba de Italia bajo la sombra de Hitler. Pero su destino estaba sellado. En 1945, intentando huir, fue capturado por partisanos italianos y ejecutado. Su cadáver, colgado boca abajo en una plaza de Milán, era la imagen definitiva del fracaso de su sueño imperial. Mussolini quiso ser un emperador, pero terminó como un dictador caído, despreciado por su pueblo. Su historia es una advertencia de lo que ocurre cuando la ambición supera la realidad, cuando el poder se construye sobre ilusiones en lugar de estrategia. Si Mussolini hubiera sido más pragmático, si hubiera construido su poder con paciencia y estrategia en lugar de impulsos y simbolismo, tal vez su historia sería diferente. Pero su obsesión con la grandeza lo cegó. Desde el principio, su imperio estaba condenado. Miremos más de cerca su mayor error, la dependencia de Hitler. Mussolini veía en el Führer a un aliado, pero la realidad era que Hitler nunca lo consideró su igual. Alemania dominaba la guerra con tecnología avanzada, una economía de guerra eficiente y un ejército altamente entrenado. Italia, en cambio, iba a la batalla con armas obsoletas, escasez de combustible y soldados que muchas veces ni siquiera sabían por qué estaban luchando. Cuando Mussolini entró en la Segunda Guerra Mundial, lo hizo sin preparación. Creyó que el conflicto terminaría rápido, que Alemania ganaría y que él solo tendría que recoger los frutos de la victoria. Pero la guerra se alargó, y cada batalla solo demostraba lo vulnerable que era su régimen. En 1942, la situación era insostenible. El frente africano estaba perdido. Las tropas alemanas y italianas, lideradas por Rommel, fueron derrotadas en el Alamein. Los británicos avanzaban y pronto el norte de África cayó. Mussolini había apostado su imperio en esa guerra, y perdió. Y luego, el golpe final, la invasión de Italia. En julio de 1943, las tropas aliadas desembarcaron en Sicilia. Fue un desastre para Italia. La población, harta de la guerra y del hambre, ya no veía en Mussolini a un líder fuerte. Lo veían como el hombre que los había metido en una guerra que no podían ganar. El Gran Consejo Fascista lo destituyó. Fue arrestado por órdenes del propio rey Víctor Manuel III. La imagen del duce imponente, del líder que controlaba Italia con puño de hierro, se desmoronó en un solo día. Pero Hitler no lo abandonó del todo. En una operación sorpresa, comandos alemanes lo rescataron de su prisión en la montaña del Gran Sasso. Lo llevaron al norte de Italia, donde, bajo la protección nazi, creó un nuevo estado títere, la República Social Italiana. Pero ya no era el Mussolini de antes. Ahora era solo una sombra, un líder sin poder real, un prisionero del Tercer Reich. Mientras tanto, Italia se hundía en el caos. La resistencia partisana crecía, la guerra devastaba las ciudades y el pueblo italiano quería ponerle fin a la era fascista. En abril de 1945, viendo que el final era inevitable, Mussolini intentó escapar hacia Suiza con su amante, Clara Petaxi. Vestido como un soldado alemán, intentó pasar desapercibido, pero fue reconocido y capturado por partisanos en Dongo. No hubo juicio. No hubo discursos grandilocuentes. Solo un destino inevitable. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue ejecutado junto a Clara Petaxi y otros líderes fascistas. Sus cuerpos fueron llevados a Milán, donde fueron colgados boca abajo en la Piazzale Loreto, expuestos a la furia del pueblo italiano. Era un castigo simbólico, el fin de un hombre que había querido ser un emperador, pero terminó como un dictador derrotado, repudiado por su propia gente.
Así terminó el sueño del imperio italiano. No con gloria, sino con fracaso, traición y una humillación pública sin precedentes. Mussolini apostó todo por la guerra, por la imagen de poder absoluto, pero nunca entendió que un imperio no se construye solo con propaganda y discursos. Se construye con estrategia, con planificación, con el respaldo real de su pueblo. Y cuando la gente dejó de creer en él, su imperio, su régimen y su vida llegaron a un final brutal. Pero la historia de Mussolini sigue siendo una advertencia para el mundo. La ambición sin límites, la guerra sin preparación y la arrogancia de un líder que no escucha a su pueblo solo llevan a una cosa, el colapso. Ahora la pregunta es para ti, ¿crees que Mussolini podría haber evitado su caída? ¿O estaba destinado a fracasar desde el momento en que soñó con un imperio imposible? Déjamelo en los comentarios.